Buenos días, sí, dado que hoy es Shabbat, Shabbat Shalom a todos, los que están presentes, reunidos, los que escuchan, los que estamos unidos en el nombre de Yeshua, el Redentor y Elohim de Israel, porque el Shabbat es el sello de la alianza que él hizo con su pueblo. Así que bendiciones a todos en el nombre de nuestro Elohim. Dado que es Shabbat, y Shabbat es no es solamente un mero día, sino también contiene un mensaje profético que es una promesa para nosotros de algo mayor, de una bendición mayor. Hoy vamos a hablar sobre cierta promesa que Elohim de Israel hace. De hecho, esta parte debería ser, o es la tercera parte de tres temas diferentes. Aunque empezamos al revés, empezamos porque hoy es Shabbat, pero la primera parte pues trata sobre carros y caballos y sobre un pozo antiguo, un pozo de aguas vivas. Por eso, dado que es el inicio, debería ser la primera parte, se llama el despertar. Pero que presten atención cuando se presentará este tema, el despertar. Luego la segunda parte que vamos a tener es un consejo, ¿vale? Donde se nos presenta, bueno, la sucesión de eventos históricos, proféticos, porque las escrituras nos encierra o nos describe, encerró dentro del Tanaj, y aquí se nos describe la historia nuestra, la historia del presente. Así que usamos el Tanaj para entender el tipo, para el antitipo de esta misma descendencia, de esta misma nación del pueblo de Israel. Así que en la segunda parte vamos a hablar sobre un consejo donde el Elohim nos dice, párense en la cruz de los caminos. Pero esta será la segunda parte. Y el tema que vamos a tener hoy principalmente es de Isaías. Vamos a dar más tiempo, a ver si podemos tener en cuenta todo el capítulo 49 de Isaías. Y el título del tema de hoy, hablando sobre la promesa, es a favor de quien juró el Altísimo por su vida, ¿vale? Por su propia vida. Por mi vida declara Adonai, ¿vale? Es un tema bastante importante, bastante profundo, porque cuando hay una promesa condicionada o que entra, se presenta como un juramento de parte del Elohim, y él no jura porque no hay otro más por encima de él, sino jura por él mismo, y no por él mismo porque por su nombre, sino por su misma existencia, por su propia vida, ¿no? Que pone en juego, de decir, la seguridad de esta palabra que él nos comparte. Por eso le llamé promesa, la tercera parte, es tan segura como su propia existencia misma, cosa que nadie puede ponerlo en duda. Sabe que Elohim mismo, pues siendo la fuente, el poder de la vida, y nosotros dependemos de él, comprendemos por qué la razón o la motivación, el poder, el peso de estas palabras, por mi vida, ¿no? No tiene manera alguna de compararla, ni para retirarla, ni para cambiarla. Porque sabemos que Elohim no cambia de padecer, él no es hombre, no para que mienta, ¿no? Nosotros pues a veces damos una palabra, hacemos un juramento, y muchas veces pues estamos en la naturaleza por circunstancia, por olvido, por X mil razones, no cumplimos, ¿no? Me refiero en general a la naturaleza humana. Entonces Elohim no, en ese sentido se compara, no soy hombre para que porque el hombre mienta. Y tenemos en cuenta que su palabra, su misma, la palabra de una persona, por lo general expresa todo el carácter, la identidad, lo que define la persona misma, ¿vale? Cuando enviamos a alguien en nuestro nombre, pues la persona que va en nuestro nombre carga la autoridad o el respaldo de la persona que lo envió. En este caso, es una palabra de un juramento. Vivo yo, soy por su propia existencia, ya no nos manda este mensaje con
en el nombre de alguien, sino porque se presenta con su propia identidad. Y sabemos que si vamos a observar en el principio de la creación, vemos que por la palabra de Elohim se hizo todo lo que se hizo, dijo, y lo que se dijo tomó forma. Por lo tanto, es bueno de tener en cuenta la autoridad de esta palabra, de esta promesa, de este juramento, que no hay forma alguna de revocarse. A favor de quien juró el Altísimo por su propia vida, es decir, el Elohim de Israel. Bueno, hablando sobre Abraham, ya para ubicarnos un poquito en el pasado, miremos atentamente el siguiente verso. Así que, hermanos y hermanas en Yeshua, todos los que escuchan, vamos a ver Génesis 18, versículos 18, 20 y 19, donde dice: pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa. Bueno, en aquel momento, cuando se le dio esta promesa, él no tenía descendencia, ¿vale? No tenía nada. Pero desde cuando le salió esta promesa, pasó un par de decenas de años, hasta que por fin se cumplió esta promesa. Bastantes años. Pero, bueno, la promesa viene así: pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. ¿Vale? Yo lo conocí, dice Elohim, el Elohim viviente. Yo lo conocí. Yo lo escogí, perdón, a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino de Adonai, primeramente, ¿no? Es decir, él sabe que él va a dar estas instrucciones a su pueblo, por eso también los escogí. Cuidará que sus hijos, su descendencia, reciban esta información. ¿Para qué? Para que se mantengan en el camino de Adonai. Segundo, haciendo lo que es correcto. Y tercero, lo que es justo. Entonces, claro, cuando esta descendencia, este linaje que aprendió de su padre y tiene en cuenta los consejos, las instrucciones, que la razón de esta gran nación que se forma, gran nación y poderosa nación, y que en ella serán bendecidas las demás familias de la tierra, y que ellos fueron escogidos primeramente para que se mantengan en el camino de Adonai, porque solamente así puede ser luz a los demás, haciendo lo correcto y justo. Cuando se sigue en este camino, pues entonces viene la promesa de: yo haré por Abraham, es decir, para su descendencia, todo lo que he prometido. ¿Vale? Siempre la bendición siempre viene condicionada de la obediencia. Hay que mantenerse en el camino haciendo lo correcto y lo que es justo. Entonces vendrá cuando una persona pues se compromete, como Abraham se comprometió, para cumplir estos requisitos. Elohim se compromete también y cumple lo que está a su alcance, a su poder, para ofrecer el cumplimiento de sus promesas hacia la descendencia de Abraham. Como pueden ver, el Shaddai, es decir, el Elohim Todopoderoso, es así como se presentó en el Tanaj, y muchos lo conocieron bajo este nombre, aunque es un título, ¿no? Un título honorífico, que es el Shaddai, el Todopoderoso. Lo dejó más que claro: por medio de ti, es decir, de tu descendencia, claro, porque Abraham pues, solamente su nombre, pues murió, se entiende su linaje, y en este caso sabemos que fue por la descendencia de Abraham, no por la descendencia de Ismael, aunque también fue primogénito, no, la promesa de esa descendencia en cual serán benditas las familias de la tierra, si se mantendrán en el camino, ¿no? Si harán lo justo y lo correcto, entonces se cumplirá la promesa, ¿no? Esta promesa de llegar a formar una grande nación poderosa. Y esa descendencia, esta promesa, este linaje vino por medio de Isaac, no por medio de Ismael. Y de Isaac salió Jacob, ¿no? Y de Jacob, Isaac también tuvo dos hijos, un primogénito que fue desechado a favor del segundo hijo, que fue Jacob, el que sujeta del talón, que más tarde fue llamado Israel. Fue cambiado su nombre del que sujeta del talón, es decir, el que pretende un derecho
de nacimiento lo sujeta al primogénito del calcañal, de talón. No es su derecho porque lo sujeta, salió segundo, pero al luchar obtuvo con Elohim y con los hombres también obtuvo, o sea, poderoso, hizo dueño de esta bendición de ser hijo primogénito. Le recomiendo el PDF El primogénito de Israel. O las leyes, las condiciones de la primogenitura dentro de la fe hebrea según Tanaj, según las leyes antiguas. Es muy importante, muy fundamental que se conozca este derecho que tiene el primogénito, un derecho que lo obtuvo Jacob, ¿vale? Por sus métodos luchó por ellos y al final, cuando su nombre fue convertido en Israel, el que lucha con Elohim y sale vencedor, o el príncipe que lucha con la llama de Elohim, o en la luz del fuego de Elohim, o el hijo de Elohim, como también se puede presentar este nombre, esta forma Israel. Esta palabra, esta promesa será viva para siempre porque, es decir, esta seguridad, esta garantía que haré para Abraham todo lo que he prometido, siempre y cuando se cumplen las condiciones, es decir, que se mantengan firmes, que hagan lo correcto y lo justo. Esta palabra de promesa de parte de Elohim siempre será viva, porque Elohim es el Elohim Hay, es decir, Elohim de vida, ¿no? Por eso lo llamamos Elohim viviente, en comparación que muchos otros Elohim que se dicen sobre ellos que son Elohim, aunque no lo son, ¿vale? No tienen vida en ellos mismos, son ídolos mitificados o deificados que se le considera como Elohim. Por eso, para diferenciarlo, vamos a decir Elohim viviente para hablar sobre el verdadero Elohim o el Elohim de Israel. Así que esta palabra, esta promesa siempre será viva para siempre, porque el que hizo la promesa no fue un hombre, no es un hombre, para que no cumpla su palabra. Así que mientras perdure el cielo y la tierra, la palabra de Adonai, del Elohim de Israel, Elohim viviente, no fallará ni será mentira. Él no retira su palabra ni la cambia por otra. No hay una otra nación, no hay un otro pueblo que salió de Abraham excepto Israel, ¿vale? Y por medio de este pueblo y en medio de él hay bendición para todo el mundo que quiere gozar de la redención. Ojo, Abraham tuvo a Ismael y tuvo otros 6 hijos después de la muerte de Sara, ¿no? De su esposa, se casó con otra y tuvo 6 hijos. Tanto para los 6 como para el primero, pues los apartó, les dieron regalos, bueno, los últimos 6, y los apartó para que no hereden, ¿no? No les dio esta bendición, esta herencia, este derecho a algunos de los demás hijos, excepto a Isaac. Por eso dije que no hay otra nación que salió de Abraham que tenga esta bendición, en cual las naciones del mundo pueden tener la redención, pueden gozar de la restauración de lo que Adán perdió para volver al inicio. Esta es la redención, el propósito final y sobre todos los demás conceptos en cuanto se habla de redención o del redentor, que en hebreo se llama la palabra Goel. El redentor vino a dar la redención para recuperar lo que Adán ha perdido, ¿vale? Para comprar de nuevo este título, este derecho, esta posesión que Adán ha perdido. Para que, si quieren entender, es buena la ilustración de las leyes de la redención, ¿vale? Para que entiendan el asunto, tiene que volver al origen de la creación, donde Adán tenía una posesión, tenía un título, un dominio, una autoridad, era libre y perdió todo. Se convirtió en esclavo, sin posesión, sin nada, bajo la autoridad de otro dueño más poderoso que él. Es aquí donde vino la primera promesa de un Goel, un redentor, mi pariente más cercano, una descendencia del linaje de la mujer, ¿vale? Que aplastará la cabeza del dueño que se apoderó, ¿no?, de todos esos bienes de Adán. Pues el propósito del Goel, del Redentor, es redimir la tierra, redimir mi derecho, pagar el precio que el Redentor tiene que pagarlo, lo que el que se ha apoderado pues lo reclama para que yo pueda recuperar lo mío. Este derecho está antes de que exista Israel,
y se presenta como un derecho para todas las naciones que aceptan o que van a entrar en Abraham para recibir la bendición. Es una poderosa promesa. Les recomiendo también el derecho a la redención, otro PDF, el derecho del hebreo y el derecho del goín, de las naciones ajenas. Los ajenos que no son parte, no son Israel, son descendencia de otro linaje, pero tienen también un derecho legal conforme a la Torah a ser restaurados, si ellos quieren y siguen la condición de entrar en Abraham. Dicho esto, esta promesa sobre ella, por lo mucho que se niega en el mundo cristiano, el pueblo hebreo lo tiene como seguridad. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que hay una confianza en este dicho, en esta palabra que el Elohim viviente dio a Abraham, y está bien respaldada en las leyes de la redención, enseñando dentro de las leyes de las fiestas, está enseñando dentro de las leyes de las fiestas, de las 7 fiestas, como en las leyes sobre los sacrificios del santuario. Pues esta promesa tenemos, en esta promesa tenemos completamente revelado la suma de todo el plan de redención, tanto para el hombre hebreo, descendencia de Abraham, como para el ajeno, la persona que no desciende de Abraham o de Isaac, de Jacob. ¿Ah? Dentro de las leyes del Tanaj, de la Torah, están respaldadas, están resumidas, presentadas de diferentes formas, este derecho que tiene la nación hebrea una vez para siempre, cosa que ningún cristiano con su doctrina, con su credo que Israel fue desechado, puede refutar. ¿Por qué? Porque aunque ellos creen que pueden, deberían cambiar la identidad del Elohim de Israel, y es justo lo que hacen. Adoran un otro Elohim que le dan un otro mensaje, un otro evangelio, una interpretación sobre lo que nosotros tenemos, cosa que no es para nada bueno. Por eso es bueno tener en cuenta la primera parte, donde vamos a hablar de los pozos el pozo de agua viva. Y así vamos a entender por qué nosotros siendo descendencia de Jacob, tenemos que regresar a nuestras propias fuentes. Y tenemos que dejar otras fuentes pues en las manos de los que quieren beber de ellas. Nosotros volvemos a la raíz de nuestra fe, a la palabra del Elohim de Israel, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, que se presentó como Yeh, Hayah, Vejové, ¿no? Seré o seré el que fue, el que es, ¿no? Elohim del pasado, que es el mismo Elohim del presente para nosotros. Ahora, es verdad que Israel adoró otros Elohim, mitos deificados, y que abandonó a su Elohim, ¿vale? Esto es un hecho que no lo podemos negar. Hay que tenerlo en cuenta en la historia, es importante. Mas solo hay un Elohim que es llamado el Elohim de Israel. Aunque Israel adoró muchos Elohim, ¿vale? Hay bastantes, incluso muchos están nombrados. Hay uno solo que es el Elohim que se presentó como Elohim de Israel. Los demás fueron adorados por los israelitas, ¿vale? Pero ninguno de esos dioses, Elohim, se presentó como el Elohim de Israel, ¿vale? Eso es un dato bien claro que tenéis que tener bien claro a la hora de leer las escrituras y comparar con los demás, los hechos. El pueblo de Israel abandonó a su Elohim, adoró otros Elohim, pero esos Elohim nunca se presentaron como el Elohim de Israel, sino que fueron nombrados como si lo fueran, ¿vale? No es lo mismo. Y a pesar de que este pueblo fue rebelde, no hay padre alguno que abandona para siempre a sus hijos. Lo castiga. Dice en el Tanaj, él castiga a su pueblo, mas jamás lo abandona. Si eres madre o padre, pues si escuchas este mensaje puedes entender mejor a qué se refiere cuando Elohim se comparó como padre de Israel. Cuando Adonai, el Elohim de Israel, se compara con una madre y dice que incluso si una madre puede olvidar a sus hijos, el Elohim de los hebreos no es un hombre, no se olvida de sus hijos. Así que él dijo que nunca se olvidará de su primogénito, que es su hijo Israel. Vamos en Éxodo capítulo 4, versículo 22. Entonces le dirás al faraón, así dice Eyej Asher Eyej, ¿no?
el que es Yod Hei Vav Hei, como aparece literalmente en el Tanaj. Seré el que seré, o será el que fue quien es, que prácticamente definen la autoridad del dominio del Elohim que se manifestó, que se nos presentó bajo estas cuatro letras. Así dice Adonai: Israel es mi primogénito. Y también en Isaías 44, versículo 21, dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob. ¿Vale? ¿A quién le está hablando? A Jacob. ¿Acordarte de qué? Lo que él dijo: Israel es mi primogénito. Isaías 44, 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob. Es decir, porque tú, oh Israel, ¿vale? Aquí entendemos que cuando se habla de Jacob, en el sentido del contexto profético, se entiende la suma de los 12 tribus de la descendencia de Jacob, que son llamados, conforme al nombre del título de su padre, Israel. Acuérdate de estas cosas, Israel. Eres mi hijo primogénito, dijo en Éxodo 4, 22. Porque tú, Israel, eres mi siervo, ¿vale? Yo te formé. Tú eres mi siervo, oh Israel, nunca me olvides, ¿vale? Es lo que tiene que acordarse toda la descendencia de Israel, a quien pertenecemos. ¿Olvidará un padre a su hijo? ¿Será eso posible? Puede que sí. Sí, hablamos de los hombres, pero Adonai no olvidará a su pueblo que engendró a la hora de sacarlo de Egipto. Nos presenta en otra parte: lo saqué cuando lo formé, lo engendré cuando lo saqué de la cantera de Egipto, dice en otra parte profética. Entonces, ¿de quién es Elohim Adonai, el Elohim viviente? ¿Del mundo entero? ¿Cómo se presenta aquí? Como vemos en Isaías 44, 22, acuérdate, Jacob, eres mi siervo. Éxodo 4, 22, Israel es mi primogénito. Y Salmo 48, versículo 14 dice: porque este Elohim es nuestro Elohim para siempre, jamás. Él nos guiará toda la vida. Obviamente, recordamos al principio las condiciones. Si nos mantengamos en el camino de Adonai, haciendo lo correcto y lo justo, pues Él nos guiará toda la vida, lo que dice Salmo. ¿Por qué? Porque Él promete que si nos mantenemos en el camino que Él nos presentó, aunque hay muchos caminos, vamos a hablar sobre esto en otra parte, y hacemos lo que es correcto y lo que es justo, entonces Él cumplirá lo que ha prometido a Abraham. Por lo tanto, es lo que dice el Salmo 48, versículo 14. Él nos guiará toda la vida, porque Él es nuestro Elohim para siempre jamás. ¿Quién está hablando aquí de nuestro? ¿Quién dice nuestro? Pues obviamente el pueblo hebreo nunca va a decir el cristianismo. El Elohim de Israel es mi Elohim. Sí, siempre y cuando se aferran a ellos. Pero el cristianismo, el budismo, el ismo, el que sea, dice nuestro, es decir, hablando del suyo, de la Trinidad, de Krishna, de como otros nombres lo ponen por aquí, a su Mesías, ¿vale? Cada pueblo tiene a su Mesías y habla del suyo. Nosotros aquí, en Salmo 48, hablamos nosotros, que somos descendencia de la casa de Jacob, y hablamos de nuestro Elohim. Elohim es nuestro Elohim para siempre jamás. Él nos guiará. No cuidó Él a su pueblo incluso en los tiempos de la oscuridad, desde el día que fueron esparcidos por el mundo, desde que fueron desterrados. Obviamente que sí. Le recomiendo el PDF este que se llama Adonai, el Elohim de Israel, un pequeño santuario entre las naciones. Siempre estuvo detrás de sus hijos. ¿Acaso los dejó abandonados como huérfanos sin padre, como algunos creen, que desechó a Israel? Obvio que no. Pero aquí la gente, servidores de Hasatán, del Elohim de este mundo, quien desea, que quieren que nos olvidemos de nuestras raíces y tratan de engañarnos para creer que somos una nación abandonada y que nuestro Padre pues eligió otra nación como su hijo espiritual, entre comillas. Pues hay que saber que esta obra maligna pues trata de engañar a quien pueda. Por eso está bien saber
¿Quién es el Elohim de Israel? ¿Quién dijo, Eyeh Hasher Eyeh, seré el que seré? O quien hace falta que sea para mi pueblo, ¿vale? Porque Él no cambiará. Para siempre será Padre de Israel, tal como lo ha prometido. Hagan vivo en sus mentes estas siguientes palabras. Éxodo 4:22, Israel es mi primogénito. Isaías 44, versículo 21, acuérdate de estas cosas, Jacob, y diga con toda tu fe, según Salmo 48, versículo 14, porque este Elohim, ¿quién? El de mis padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, es nuestro, es mi Elohim, para siempre jamás. Y hay otra cita en el Tanaj donde dice, este es nuestro Elohim en quien teníamos la confianza que nos salvará. Bueno, Él se va a manifestar, esperamos que en breve ya, porque es el tiempo, ¿no? Una pregunta. ¿No sabe que Israel, Él es el rebaño de Elohim, es decir, esta nación Israel, Él es el rebaño del Elohim de los hebreos, y que ahora tiene ovejas en rediles ajenos y que los traerá de regreso a su rebaño? ¿No saben eso? Lo dijo Yeshua, lo dijo el Redentor en Brit Hadashah, que tiene ovejas en otros rediles. Y si ellas quieren, pues serán traídas en el redil que se llama Israel o Sion también, como tiene este nombre metafórico. Basta leer, si no saben, que el rebaño del Elohim de Israel, del Elohim viviente, es Israel. Les recomiendo leer el Ezequiel capítulo 34 y 37 y ve la sucesión de la historia según está presentado en un mismo capítulo, Levítico 26. Pasado, presente y futuro se presenta todo en aquel capítulo, y justo lo que nosotros vivimos hoy. Al final de este capítulo Levítico 26 hay poderosas palabras, promesas, en este capítulo 26 que a nosotros nos amplifica, nos recalca, nos da seguridad y esperanza, porque Elohim no cambia y su palabra siempre se cumple. Vemos Salmo 103, versículo 17. Dice, el amor, voy a leer dos citas, pero lo voy a leer al revés. Primeramente el 17, luego el 9. El amor de Adonai permanece para siempre con los que le temen, ¿vale? Siempre tengan en cuenta la justicia. Hay bendición, hay amor y justicia. Los dos van por igual. Hay amor, el amor de Adonai permanece para siempre con los que le temen. Es decir, que los que cumplen la justicia, obedecen. Hay bendición detrás de la obediencia. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos. Y todavía no hemos llegado a 1000 generaciones. ¿Cómo se puede alguno imaginar que Elohim cambió de nación porque ellos fueron hijos rebeldes? ¿No? Todavía no hemos llegado a 1000 descendencias, todavía no, según la promesa. Tengo misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman. Y en este sentido, pues no hemos traspasado este límite, todavía estamos a un poquito número todavía. Y versículo 9 de Salmo 103 dice, no nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre, ¿vale? Hay la condición al principio, el amor que permanece con los que le temen, pero en el caso cuando la gente le falta el respeto y adoran otro Elohim, pues recibirá su castigo. Pero no es un padre que destruya a su propia nación, mata a su propio primogénito. Por eso dice, no nos reprenderá todo el tiempo, porque su amor se extiende y como vimos, como pueden ver en el Levítico capítulo 26 del Levítico, pues por su nombre, por su misericordia, por sus propias palabras y promesas, su amor se extiende sobre nosotros, ni seguirá enojado para siempre. Y otro, Salmo 79, versículo 13. Entonces nosotros, tu pueblo, las ovejas de tu prado, entiendan que Israel es el rebaño, el pueblo y la nación, el rebaño del Elohim de Israel. Nosotros, tus ovejas, tu prado, te agradeceremos por siempre y para siempre y alabaremos tu grandeza de generación en generación. ¿De qué pueblo está hablando en estas palabras?
¿De los hijos de qué pueblo? ¿De amoreos, de fereceos, de persas, de chinos, de samaritanos, de adventistas, católicos? No, obviamente que no. ¿Acaso no era un hebreo quien escribía estas palabras para la posteridad, para que llegue hasta nosotros, los que somos ovejas de tu prado, de su prado? No, a esas ovejas dispersas escribió Pedro. También Jacob, que se conoce como Santiago, también Juan. Vean sus cartas y a quién le dedicó los discípulos del Mashiach. ¿Acaso a los cristianos como ellos se apoderaron? En ningún modo, en ningún momento. Todos esos escritores dirigieron sus cartas a la descendencia de la casa de Jacob, bueno, excepto Lucas y Marcos, que escribió en griego para que tengan acceso, el mismo mensaje, que tengan acceso de luz para las demás naciones, para que puedan encontrar el camino para la restauración. Todas esas libros del Brit Hadashah fueron dirigidas a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que viven en diáspora en general. Hay una hermosa palabra profética, y es aquí donde vamos a llegar a nuestro asunto, aunque tuvimos una introducción de media hora, pero no pude seleccionar un solo verso para resumir la siguiente profecía, ni hay tiempo para desarrollarla toda, porque ya nos alargamos para hablar todo el día. Así que les compartiré un capítulo entero de Isaías, del Yesayahu, ¿no? De este hermoso profeta, el capítulo 49. ¿Vale? No pude, para el título, para el tema del día de hoy, no pude rescatar o sacar un solo verso de su contexto. Es imprescindible, es buenísimo este capítulo, así que tendré que leerlo entero. Sobre todo, presten atención que el creador de la tierra está jurando por su vida, ¿vale?, que jamás abandonará a su pueblo Israel. Eso tienen que tener seguridad y hacerlo como mensaje para todo el mundo. El pueblo, la nación sobre el cual Elohim de Israel juró por su propia vida, es Israel y será para siempre. Vamos a verlo, vamos a leer la cita concretamente. Bueno, vamos a leer Isaías 49 y quedarnos sobre algunos asuntos que son relevantes, aunque todo el capítulo es buenísimo. Óiganme, hablan el Elohim viviente, ¿no? Manda un mensaje a todas las naciones, que todo este mundo se entere una vez y para siempre. Pero aunque está escrito, pues la gente hagan oído sordo. No quieren escuchar, quieren ver esta nación destruida. Es lo que quieren ver desde siempre, desde Faraón. Siempre mucho antes, quiso destruir esa descendencia para que no haya memoria de ellos. Por eso Elohim viviente dice: óigame, oh costas, y atiendan, oh naciones lejanas. Adonai me diseñó antes de que yo naciera. Mientras estaba en las entrañas de mi madre, me puso nombre. Claro, aquí se presenta un poquito como la persona del profeta de Isaías, pero dentro de la alegoría la persona se usa en el sentido personal para hablar una tercera persona hacia el pueblo de Israel, ¿vale? No es un asunto raro que uno hable de sí mismo en la tercera persona, ¿vale? En este caso se compara, como Elohim se compara como padre de Israel. Así Isaías pues sirve como tipo, como molde para que nos enseñe, nos dé una enseñanza sobre el diseño de la nación hebrea, que Elohim lo escogió, ¿vale?, con un propósito, lo diseñó desde la entraña de la padre. No, eso no significa que son predestinados las personas dentro del pueblo, ¿vale? Esto no es un otro asunto. Entendamos el concepto de nación, no los individuos, porque los individuos dentro de la nación, muchos de ellos nunca jamás resucitarán, ni siquiera para ser juzgados, ¿vale? Algunos sí, algunos ya fueron juzgados, nunca más van a ver el sol, no habrá resurrección para ellos. Y otros de esta misma generación, por lástima, pero es así, van a perder su vida por lo mucho que están parte de Israel. Entendamos que cuando se restaura la identidad de la nación,
eso no implica que toda la descendencia que hay dentro de la nación será salvada. Todos tienen derecho, privilegio a salvación, pero eso no les garantiza la salvación a ninguno si no cumplen los requisitos, ¿vale? Aferrarse a una promesa es bueno, pero solamente tener en tus labios el deseo sin ponerlo por obra, eso te convierte en una persona que tiene oído sordo, en uno que ama solamente de palabras, pero no con los hechos. Por lo tanto, el que ama, guarda mi palabra, dijo el Redentor, el Hamashiach, guarda la Torah. Ese es aquí. Hay bendición tras la obediencia, por lo tanto, una persona que nace dentro es parte de este pueblo. Si no cumple la Torah, de nada le sirve que tenga una partida en el nacimiento que ponga judío. ¿Vale? Ojo. Versículo 2. Hizo mi boca como una espada afilada. Me ocultó a la sombra de su mano y me hizo como flecha pulida. Bueno, aquí la gente pues cuesta un poquito entender, me ocultó en la sombra de su mano. Siempre son muchas metáforas, muchas palabras dentro del contexto cultural hebreo. Entiendan que están leyendo una cultura, un mensaje escrito en una cultura que es típica del pueblo de Israel. Entonces, por comparación, las citas y los mensajes proféticos entiendan lo que significa que esta nación fue puesto, se le dio una espada de doble filo para levantar naciones, para juzgar, para bendecir y para condenar al mismo tiempo, porque hay un derecho a la salvación y el que no cumple la Torah, pues la Torah misma lo condena. La Torah es para bendecir, el propósito de la Torah es el amor, pero la misma servirá como unidad de medida para condenar. Por eso tiene doble filo, libera y destruye al mismo tiempo. Me ocultó en la sombra de su mano, pues obviamente su brazo derecho y su brazo izquierdo es el amor y la justicia, los dos brazos de Elohim, y los dos fueron clavados. Aquí se presenta Ezequiel 37, ¿no? Toma una vara en una mano, una en otra mano. Los dos reinos están ocultos en su mano. Escóndete en la peña, dice, en la llaga de su mano, porque es allá donde uno tiene que buscar refugio en el tiempo de angustia de la noche de Jacob, que habrá de venir en breve. Hay que esconderse en la sombra, en la llaga, en la roca, en la peña de la mano del Redentor. Y me dice como flecha pulida lo que hizo del pueblo de Israel. Bueno, hay otras citas donde se habla porque Efraín es la flecha y la casa de Judá es la llama encendida. Es una flecha encendida. Es interesante pararse en todas estas comparaciones, las citas del Tanaj. Dirán, maravilloso, cuánto se puede esconder en meras palabras que la mayoría los leen y dice, bueno, habla aquí del profeta Isaías. Versículo 3, y me dijo, tú eres mi siervo, no dice Isaías, sino tú eres mi siervo Israel, me dijo, ¿no? Habla en persona, aunque habla el profeta y habla sobre él mismo, se revela, se entiende del contexto que el mensaje personal es dirigido por medio del profeta Isaías, que en él está un símbolo, un tipo para Israel. Tú eres mi siervo Israel, en quien me glorío, dice el Elohim de Israel. ¿Vale? Versículo 4. Yo pensaba, en vano me he afanado. He consumido mis fuerzas por pan inútil. Bueno, aquí entiendan un poquito que el esfuerzo humano de buscar pan, como fue el caso de la familia de Ruth, de Noemí, la familia de Noemí y su esposo, que salieron de la casa del pan y se fueron a una tienda ajena para buscar el pan y se han afanado y han perdido la vida al final buscando en otros lugares. En vano me he afanado, he consumido mi fuerza por pan inútil, ¿vale? Porque el enemigo de este mundo pues ofrece también un pan lleno de moho, pero la gente como eso así lo ve bueno, porque es así como lo presenta el enemigo de este mundo, vestido, recubierto, brillante, se presenta como ángel de luz. Bueno, pueden ver un poquito este asunto en un PDF que se llama la historia de Ruth, Noemí y Ofra, ¿no? Es la historia de la casa de Judá, de Efraín versus el cristianismo. Es muy bueno el PDF,
Es una presentación sobre el libro de Ruth. Muy bueno, se lo recomiendo a todos. Pero mi causa estaba con Adonai, mi recompensa estaba en las manos de mi Elohim, donde pues allá en la llaga, en la sombra, como dice en versículo 2, en esta peña donde uno tiene que esconderse, en esta roca, hay recompensa para los que se aferran al Elohim de Israel, en la llaga de sus manos. ¿Vale? Entiendan aquí la redención. La recompensa está en las manos de mi Elohim, que Elohim extendió sus manos para que en estas manos tengamos la redención. Bueno, hay varios temas, varios audios sobre quién es el Redentor de Israel y por qué Yeshua es el Adonai, el Padre y Redentor de Israel, a pesar de que él tiene a su propio Padre. Les invito pues a estudiar sobre los detalles que se presenta aquí. Cada versículo se puede armar una presentación, pero no nos podemos detener en todo, solo le abro un poquito el entendimiento para que puedan entender las maravillas que hay en este capítulo. Versículo 5. Y ahora Adonai, el que me formó en el vientre para ser su siervo, ¿vale? No para que yo sea, ¿quién sea yo? La corona de las naciones. Aquí todo tiene que venir aquí, que se me dobleguen a los pies para que me adoren y que me reconozcan. Mira, Israel es el rey de la tierra. No. Y ahora Adonai, el que me formó en su vientre para ser su siervo. ¿Qué hace un siervo? Pues se exalta y se pone como cabeza de las naciones. Y todos tienen que venir a los judíos y aprender del sionismo. Nada que ver, por favor. Hermanos, hermanas, lean las escrituras. Israel es el siervo de Elohim. ¿Para qué? Para que él se pueda glorificar, presentar, versículo 3, ¿no? Tú eres mi siervo en quien me glorío, porque dentro de esta nación la escogió para servirle, para ponerse a su disposición, para que las naciones del mundo puedan conocerle a él y ver la bendición como es tratado este esclavo que es Israel, que le sacó de la tierra de servidumbre y lo levantó para ser cabeza. ¿Vale? No hay que ponerse cabeza, hay que aprender a ser siervo para que vuelvas a ser cabeza. No de arriba, de abajo para arriba. Él levanta del polvo al necesitado, dice el Tanaj, y derrumba a los orgullosos, a los vanagloriosos que hoy dicen, tienes que ir al rabino a aprender de él al judaísmo. No, tiene que volver al Padre. ¿Vale? La parábola del hijo pródigo, hay que volver al Padre. ¿Vale? El Padre de uno y del otro, y nuestro Padre. En sus manos hay recompensa, ¿vale? Porque la ropa, el anillo, el calzado y el toro engordado no te lo da tu hermano mayor Judá, a saber si son Yehudim, todos los que se llaman judíos, sino es el Padre quien te da todas esas cosas. Y es del mismo Padre quien tiene que comer también este toro engordado, que se presenta en la parábola como escritura, que se abren ante nosotros todas esas perlas de bendiciones. Tienen que comer y tienen que festejar y gozarse, tanto la casa de Judá como la casa de Efraín. Entiendan que Israel es un siervo para las naciones, para Elohim, para que ellos puedan conocer. Sigue versículo 5, ha resultado hacer que Jacob vuelva a él. ¿Para qué? Volvemos a él. ¿Para qué Jacob regresa a él? Para que Israel sea restaurado. Fue un hijo rebelde, se apartó, bueno, lo llama de nuevo, sal, que todas las naciones del mundo sepan, oh costas lejanas naciones, para que Israel sea restaurado. Porque un padre nunca destruye a su hijo, trata de corregirlo para mejorarlo. Y sigue versículo 5, y a mí se me ha honrado a la vista de Adonai. Es lo que se hace con el pueblo de Israel. Recibe honra cuando pueden ver en el libro de Zacarías, donde el sacerdote, como es otro símbolo de su pueblo, que dice que Josué, como es conocido, pues tenía la ropa manchada. Y dice sobre él, es un ejemplo, ¿vale? Entienda, no es literal, es un ejemplo, una ilustración de lo que está por venir. Es así como está Israel, manchado y va a ser restaurado. Dice Elohim, quitarle la ropa.
sucia. No, Elohim de Israel no hace conforme al concepto cristiano, que pone su bendición sobre y nos cubre nuestra inmundicia. No, dice quitadle la ropa y dadle otra ropa. Eso es restaurado, ¿no? Lo restaura en su posición de rey y sacerdote con una ropa limpia, purificada. A mí se me ha honrado a la vista de Adonai. Mi Elohim ha sido mi fortaleza. Un poquito más adelante en la cita voy a volver sobre esta palabra fortaleza. En versículo 6. Porque él dijo, poca cosa es que tú seas mi siervo, como algunos creen, poca cosa es para que tú seas mi siervo, para lo cual, ¿qué dice la cita? Levantó a los tribus de Jacob y restauró ¿a quién? A los sobrevivientes de Israel. Y aquí estamos nosotros, en esta restauración. Llevamos 50 años desde cuando este mensaje empieza a levantar a los tribus, a los 12 tribus, el despertar de los hijos de Jacob para volver a su padre, a su raíz, Y dice, y restauró a los sobrevivientes de Israel. Te pondré también como luz de las naciones. Es lo que tiene que ser. ¿Vale? No con la vanagloria, sino con la Torah que se revela en la restauración de esta nación, porque brillan. ¿Qué hacen el sol? Pues refleja, es un espejo, te presenta como reflejo de la Torah. ¿Y quién está en la suma de la Torah? Pues de Moisés hasta los profetas, sobre quién habla todo el Tanaj, sobre Yeshua. Es aquí donde están las manos extendidas, donde tenemos puestos en la sombra de su mano, donde tenemos la recompensa, donde buscan la restauración los sobrevivientes de Israel, de donde sale la luz para las naciones, porque esa es la redención, para que mi salvación, dice acá el versículo 6, llegue hasta los extremos de la tierra. ¿Vale? Entendamos, hay un propósito para que Israel sea restaurado, para que sirva como luz, como que el ojo para las naciones, para que ellos puedan fijar sus ojos en la restauración de este pueblo, para que la salvación, no solamente de Israel, pueda llegar hasta los extremos de la tierra. ¿Vale? Es aquí el propósito principal de la redención, para cual Israel es siervo. Un siervo glorificado, honrado, dice Elohim, se honra en ellos. Versículo 7. Así ha dicho Adonai. ¿Qué ha dicho? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, aquí, recordamos que la palabra Adonai sustituye las 4 consonantes, ¿vale? 4 consonantes que son los 3 verbos, Yeh, Hayah, Jové, que se pueden pronunciar como nombres, si queremos darle a abreviarlo, Yehovah, ¿vale? Pero como Jehová no es un nombre en sí mismo, se puede pronunciar como nombre, pero como no es nombre por lo que define o expresa las 4 consonantes, el hebreo siempre usa la palabra Adonai. Así ha dicho Adonai. ¿Quién es él? El Redentor de Israel. El Goel, el que da la salvación. Otra vez volvemos a hablar sobre quién es el Redentor de Israel. El santo suyo, dice, ¿no? ¿El santo de quién? De las naciones, de los griegos, de los persas, de los cristianos. No, dice, el suyo, el santo y Redentor de Israel. Al despreciado. ¿Quién es ese despreciado? Al aborrecido de las naciones. ¿Quién es este? ¿Qué nación está aborrecida entre las naciones? Al esclavo de los gobernantes. ¿Qué nación? ¿Acaso el cristianismo ha sido gobernado? Bueno, dice por aquí que los católicos, la Inquisición hizo mal a los protestantes, neoprotestantes, pero tanto uno como los otros forman parte de un imperio que se llama cristianismo. No entran aquí. Nunca el cristianismo ha sido esclavo de los gobernantes. Pero sí, por lo menos aquí en España, donde yo vivo, el cristianismo hizo esclavo a los judíos, a este pueblo judío. Se apoderó de ellos. Le robó, los despojó, les quitó, violó, les quitaron la vida, no solamente las posesiones, se apoderaron de la vida de ellos, como es en otra parte del Tanaj, les obligó
a doblar la espalda para pasar sobre ellos, no sea que los príncipes, los reyes católicos se manchen en el barro sus piernas. El esclavo de los gobernantes, y no solamente aquí, sino en todas partes del mundo. Varios imperios pasó sobre Israel, tratando de ahogarlo, como el de Irán. Dicen hoy a esta pequeñita parte de que es de los judíos, porque no lo que vive en Israel sionista hoy, el país israelí, no todos son Israel, pero hay una pequeña parte que allá son descendientes de Judá y de otras tribus. Y a esta nación, este de Irán, este faraón como se presenta hoy como gran poderoso gobernador y líder de la Liga Árabe, uno de ellos, pues trata de ahogar, hacer cumplir lo que el faraón hizo en el pasado, ahogar a la descendencia. Bueno, ya saben ustedes lo que sucedió con el mismo ejército de los primogénitos del faraón, pues ellos mismos acabaron ahogados en el donde ellos querían con la misma muerte, con la misma medida medirás, y eso aparece en Apocalipsis 13, lo que dijo a Pedro, el que levanta las espadas, de espada morirá. Los reyes lo verán, dice versículo 7, es decir, verán al Redentor, verán esta redención al Santo de Israel, ¿vale? Que es aborrecido también por medio, bueno, el pueblo es aborrecido, pero por medio del pueblo que es esclavo, que fueron destruido, tratado de ser destruido, es porque es el que os toca, toca a la niña de mis ojos. El que a ustedes, dijo Yeshua, el que no les da un vaso de agua, a mí no me los da. Y el que no me visita en la cárcel, a su descendencia, a sus hijos, a mí no me visitan. Por lo tanto, lo que le hace a este pueblo, hace al Elohim viviente, y lo desprecian, lo aborrecen. Así que los reyes del mundo, ¿vale? La suma de lo que se llama el gobierno mundial unido, que están en contra de Israel y no quieren reconocer sus derechos. Los reyes lo verán y se levantarán también los príncipes y se postrarán, es decir, se levantarán de sus sillas de reyes, ¿vale? Y los príncipes se postrarán en honor a Adonai, quien es fiel al Santo de Israel, el cual te escogió. Es una palabra de promesa, seguridad para el Redentor, para Israel. Adonai promete restaurar a Sion. Acaba el versículo 7. Versículo 8. Así ha dicho Adonai, en un tiempo favorable te respondo y en un día de salvación te ayudo. ¿Vale? 14 Nisan, 10 de Tishri, Pesach. No, tenemos que avanzar. Te creé, ¿vale? Te creé y te nombré como pueblo de alianza. Y restaurando la tierra, dice aquí, restaurando la tierra, repartiendo de nuevo las heredades desoladas. Es lo que nosotros esperamos, lo conocemos como la fiesta del jubileo o la fiesta del año Jovel, ¿vale? Cuando se reparte de nuevo la heredad desolada, cuando cada uno pues vuelve, recibe la libertad y vuelve, sale de las tierras de por donde están esclavos y vuelven a sus tierras, a tierras que están desoladas, pues cambiarán, será de un desierto, se convertirá en un paraíso, en el Edén, como está prometido en otras profecías del Tanaj. Versículo 9, diciendo a los presos, salgan, ¿vale? Hay presos, lean Apocalipsis 18, 4, sal del medio de ellos, pueblo mío, y a los que están en tinieblas, muéstranse. ¿Quién tiene que mostrarse? Los que están enterrados en el polvo de la tierra, en el fondo del mar, ¿no? Entre las naciones. Maravilloso, muéstranse. Sería bueno pararnos más sobre estas profecías porque es magnífica. Quizás si la recordaré en otro contexto, lo vamos a hablar. En los caminos serán apacentados, ¿vale? Recordamos que hay una instrucción, vamos a ver en la primera, la segunda, la parte que se llama un consejo, ¿no? Párense en los caminos,
y en los caminos serán apacentados, ¿vale? Hay un camino, Salmo 23, donde hay pastos buenos, y en todas las cumbres áridas estarán sus pastizales. Bueno, hermosa profecía. Versículo 10, no pasarán hambre ni sed. ¿Cómo no vamos a pasar hambre ni sed? Cuando hay una palabra en el Tanaj que también dice, recorrerán de izquierda a derecha, del norte al sur, buscando una palabra de Elohim. Habrá sed y hambre, pero no de pan y de agua, sino de la palabra de Elohim. Pues aquí, cuando hay la restauración en este contexto, presten atención, es maravilloso este capítulo, dice, no pasarán hambre ni sed. ¿Dónde? En los caminos, cuando se salen, cuando se muestran, cuando hay liberación, cuando se va, vuelve a la raíz, a las llagas, y se esconden allá de donde hay bendición. No pasarán hambre y sed. La palabra pues promete un mendrugo de pan y un vaso de agua, el mínimo. Pero Elohim nos presenta también que habrá ríos de agua viva en el desierto. Vamos a hablar en la primera parte sobre eso, en las fuentes de agua viva. Y que en el desierto pues se extenderán mesas, un toro engordado. No pasarán hambre ni sed, no les faltará palabra, ni el espíritu, ni el ruaj. El viento caliente y el sol no los golpearán. Vuelven al Tanaj, ven el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Verán la protección de noche y de día de parte de Elohim. Hay palabras hermosas aquí. ¿Por qué? Porque aquel que los ama los guiará. Escucharán detrás de ti el oído. Por aquí el camino se pondrá por delante. Su rey abrirá brecha, ¿no? Y ellos seguirán como los corderos. Las ovejas siguen a su pastor. Muchas profecías que se entrelazan aquí. Está en la primera parte esta cita de los que siguen al pastor. La primera parte del buscando al tercer Elías o destruyendo el fundamento del tercer Elías. Hay 4 PDFs. En la primera parte se presenta una cita donde vamos a seguir quién es este, a quién van a seguir, quién es el pastor, quién es la guía que se sitúa adelante. Aquel que los ama los guiará, los conducirá a manantiales de aguas. ¿Sí? Aquí recordamos, le hago énfasis porque es importante la primera parte, que se llama una fuente de agua viva, la fuente de agua viva. Versículo 11, yo convertiré en camino todos mis montes, y mis carreteras serán levantadas. ¿Saben a qué recuerda esta cita? Bueno, no están aquí presentes para que contesten y no hay tiempo, pero bueno, recuerdan la promesa que se le dio al pueblo de Israel por la presencia de Yohanan, de Juan el inmersor, ¿vale? La voz que claman en el desierto. Y este mensaje, aunque tuvo un propósito directo en la hora de Juan, que tuvo que derrumbar estas montañas y rellenar estas valles para preparar el camino para Adonai, y lo dio a conocer en la persona de su primo, Yeshua. Para él preparó el camino para que el pueblo pueda conocer. Un camino real también está presentado en esta primera parte o segunda, si no me equivoco, del tercer Elías. Busquen los PDFs, pídanlo por favor. Infórmense, estudien, es maravillosa esta obra. Pero ya que estamos en el mismo contexto, hace falta, porque la ciudad está destruida, el muro está de este rebaño está presentado como roto, pues hay quien tiene que ponerse en las brechas, ¿no? Restauradores de calzado se presenta en el Tanaj. Es lo que la obra que se está haciendo hoy mismo. Todos estos montes, es decir, a los altivos, pues se derrumba, a los que están de abajo se levantan. Las falsas enseñanzas, los 7 montes sobre cual reina el Elohim de este mundo en Apocalipsis 17, pues serán derrumbadas, es decir, todas esas doctrinas erradas que se presentan como montes y ciegan la vista del horizonte de los hijos de Israel, dice, convertiré en camino, es decir, le haré polvo. Esa es la estatua
del sueño de Nabucodonosor, ¿no? Este coloso que una piedrecita pues lo destruyó, lo dejó polvo. Y esta piedrecita se convirtió en lo que conocemos como el monte Sión, desde donde clama el Elohim de Israel a los suyos, silba entre las naciones y sus hijos regresan como palomas al palomero. Hermosa profecía, comparación, como se presenta en el Tanaj, el regreso de todos los 12 tribus. Y mis carreteras serán levantadas, es decir, las verdades que fueron escondidas a lo largo del tiempo, pues serán levantadas otra vez de nuevo, para que el pueblo sepa andar por un camino seguro incluso en el desierto de las naciones. Versículo 12, miren, estos vienen desde lejos. ¿Quién? Estos del norte y del oeste. Y aquellos de la tierra de Shinim, bueno, del este, del oeste, del norte y del sur, de todas partes, de confines de la tierra, presentan otras profecías de donde regresan el pueblo de Israel, los 12 hijos esparcidos, los 12 tribus. ¿Por qué? Fueron echadas en los confines de la tierra y Elohim da un mensaje, vuelvan. En la casa de Judá hay centinelas que claman para los suyos, y sobre los montes de Efraín hay centinelas que claman, que levantan una bandera para las naciones, para que los hijos que reconocen su estándar, el Elohim Nisi, nuestra defensa, nuestra bandera, nuestro escudo, ¿no? Habiendo el señal, vuelvan a sus raíces, al monte de Efraín. Versículo 13. Griten, oh cielos, y regocíjese, oh tierra. Porrumpan en cántico, oh montes. Siempre se tratan como testigos, la tierra, el cielo, los montes, ¿vale? Porque son inmutables, están fijos. Por eso se toman, mientras hay cielo y la tierra, hay ciclos el sol sale y pone en los libros de Salmos. Israel seguirá, no, como no se romperá la alianza con el ciclo del sol y de la luna, ¿no? Y con la naturaleza, las leyes de la naturaleza, Israel seguirá, no se romperá la alianza que yo tengo con Israel, dice en Salmos. ¿Por qué grita en el cielo y regocíjese la tierra? Recordando la alegría del pastor que encuentra la oveja perdida y lo trae al Sion y llama a sus amigos, solo la parábola de la moneda perdida, ¿no? Llama a todos para que se alegre. ¿Por qué? Porque Adonai ha consolado a su pueblo y ha vuelto a traer a sus afligidos en amor. Bueno, antes le mencioné que Elohim es una fortaleza. Bueno, aquí en esta cita es otra cita donde se presenta, consuelen a mi pueblo. ¿Vale? Hay otra cita, creo que en Isaías 50, no recuerdo exactamente, que ya me equivoco, pero hay otra profecía donde dice, consuelen a mi pueblo. ¿Vale? En ese versículo 13, donde dice que Elohim, Adonai, ha consolado a su pueblo. Es hermosa la palabra que suena en inglés, comfort. Si lo volvemos al español, significa ven dentro del fuerte. Es lo que prácticamente transmite este mensaje. Elohim ha consolado. Es decir, Él te llama dentro de la fortaleza, o según el sentido inglés, ven dentro del fuerte. ¿Ah? Reconocen en las películas western, ¿no? Donde hay un fuerte de madera y los indios que tratan de atacar y hay fortaleza. Eso es una defensa, una estructura dentro. Es lo que significa la palabra consolado, comfort en inglés. Ven dentro, es una invitación. Hay consolación, hay protección dentro del fuerte. Por eso Elohim se presentó en la cita. Vamos a volver a buscarla. Versículo 5. Mi Elohim ha sido mi fortaleza, porque Él nos llama dentro del fuerte, ¿vale? Él consuela, nos ofrece consolación dentro de este rebaño que es Sion. Ha consolado a su pueblo, ha vuelto a traer a sus afligidos, los ha traído ¿dónde? Dentro del fuerte. Versículo 14, Sion dice, Adonai me ha abandonado, Adonai se ha olvidado de mí. Y ahora lo que hemos hablado antes, versículo 15, ¿puede olvidarse una madre de su bebé o negar al hijo de su vientre? Aunque ella se volviera
Es decir, se olvidaría. Yo nunca podría olvidarme de ti. ¿Por qué? Porque, dice el versículo 16, no me adelanto yo. Mire, te llevo grabada en mis palmas, en las palmas de mi mano. Tus murallas están siempre delante de mí. ¿No? Comprendan porque hay una mano, Ezequiel 37, para la casa de Judá y en la otra la vara para la casa del Efraín, las dos manos del Redentor, del Goel que se extendió para ser clavadas. Y en esta llaga hay salvación, hay bendición. Allá dentro hay confort, ¿no? Hay consolación. Allá hay una fortaleza. Yo nunca podría olvidarme de ti. ¿Cómo se puede imaginar el cristianismo con esta doctrina de reemplazo que podrían sustituir con una forma de Israel espiritual, el Israel real que recibió esta palabra que no se puede mover, no se puede cambiar? Yo nunca podría olvidarme de ti. Es como con el concepto del credo cristiano general, es como dice Elohim, pues es aquello son mentirosos, simplemente lo desecha, lo aborrece, porque lo declara como falso, reniegan su propia palabra. Se dan cuenta del error, el error, no solamente un error, es un horror, es horrorífico. Mientras dicen que respetan, que adoran el mismo Elohim de Israel. ¿Vale? No lo digo como a mala, sino para que despierten conciencia, que razonen, que entiendan de dónde Elohim les llama a salir del medio de ellos, pueblo mío. Versículo 16. Mira, te llevo grabada en mis palmas de mi mano, tus murallas están siempre delante de mí, tus hijos vienen a prisa, tus destructores y desoladores se irán de ti. Es aquí una promesa muy, muy importante, porque hay una seguridad que ya no, es decir, lo que sucede va a tener un fin. Los que dijo en el versículo 7, los reyes se levantan en forma de respeto, los príncipes se postrarán. ¿Quién? Los mismos que aborrecieron a Israel, los mismos que hicieron del pueblo de Israel un esclavo y se apoderaron, gobernó sobre ellos, ¿no? Para él hay esta promesa: tus destructores y desoladores se irán de ti, no tendrán más poder. ¿Cuándo? Obviamente cuando yo hago de Elohim mi fortaleza. No pueden luchar contra Elohim. Versículo 18, observa a tu alrededor y mira, ¿vale? De momento observamos, pero no vemos, pero lo vamos a ver. Eso es por venir y su palabra no fallará. Observa a tu alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti, ¿vale? Hablando de esos destructores que van detrás, ¿vale? Recuerdan que cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, también salieron el ejército del faraón para destruirlo. Así se presenta en Apocalipsis 16 con la plaga postreras, que también va a secar un río para que el ejército de los redimidos de los cuatro confines de la tierra vuelva a su tierra al oriente, ¿vale? En su lugar, ¿vale? Igual como se abrió el Mar Rojo, pues de una manera metafórica también secará el Éufrates para preparar el camino para que podamos volver. Pero este camino, en este mismo camino, va a ser destruido la fuerza de los que trató de destruir y de desolar a la nación de Israel. Por eso nunca más se levantarán en contra. Por eso habrá un milenio de paz, de shalom para nosotros, porque no podrán hacer ninguno, se podrá levantar más para hacer daño. ¿Por qué? Porque estaré dentro de la fortaleza. Voy a volver a leer la cita. Observa a tu alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Por mi vida, declara Adonai. ¿Vale? Aquí está la cita que da razón de nuestro tema. Tuvo que hablar una hora para llegar a ella. Por mi vida. O vivo yo, como es presentado en el Tanaj, Kai Ani, o Hai Ani, como está en hebreo, escrito en el Tanaj, Hai Ani. Hai es vida y Ani es yo mismo, ¿vale? Hemos visto en la
Ani Omed, en las dos partes de un PDF, video audio, Ani Omed, que la palabra Ani es yo mismo, es personal, me identifica, a diferencia de Anoki, que es yo, también yo. Kai Ani, vivo yo, se puede traducir más corto, o por mi vida, se presentan 23 veces en el Tanaj traducido, ¿no? O, si no me equivoco, ¿no? De 23 veces está presentado Kai Ani en ese contexto, y en la mayoría hablando de la destrucción, de un juicio que habrá contra los malvados, sea de parte de dentro de su pueblo, o sea de los que aborrecen al pueblo de Israel. La mayoría de las veces cuando Elohim habla por su vida o declara por su vida o que viva él como juramento, como forma de promesa de juramento, tratan de un juicio contra los malvados. En este caso, tenemos un juramento por promesa de bendición, de protección a favor de su pueblo. ¿Qué es lo que me jura a mí por su propia vida, por su misma existencia, el Elohim Jai, el Elohim viviente? Que a todos ellos te los pondrás como joyas, me adornaré con ellos, como ellos te adornarás como una novia. ¿Vale? Hay en Malaquías capítulo 4, versículo 3 o 2, si no me equivoco, 3, 2, hablando de los enemigos, ¿vale? De todas todas naciones o personas que se ponen en contra de este hijo primogénito que Elohim nos llama a restaurar. No saben la promesa, qué es la promesa de Elohim, que jura por su misma vida, por su propia vida. Dice, bailarás sobre la ceniza de esos enemigos. Aquí se compara como te los pondrás como joyas, te adornarás como una novia. Entiendan por qué es bastante, es decir, hay algo que nadie jamás puede quitar, esta promesa, este juramento de parte de Elohim de vencer y de que vamos a prevalecer. No solamente que vamos a ser restaurados, vale, te perdono, te restauro, sino que te daré seguridad en cuanto a tu futuro, de tu descendencia, para 1000 años en ese sentido. Nos quedan algunos versículos más, vamos a seguir con ellos. Versículo 19, en cuanto a tus ruinas y lugares desoladas y tu tierra destruida, pronto estarás superpoblada de habitantes. Habla en singular a Sion o Jerusalén o a Israel como uno solo, porque es la suma de todo el pueblo. Entendamos al plural que se refiere a todos nosotros. Pronto estarás poblada, hablando de la ciudad, de la nación, de la tierra en sí mismo, estarás repobladas de habitantes, mientras tus destructores estarán lejos de ti. Versículo 20. Los hijos que pensabas, hablando otra vez en singular, Jerusalén o Sion se presenta en un mensaje metafórico, alegórico, como mujer, como esposa, bueno, como ramera, que fue llamada, restaurada, reconquistó, lo ganó de nuevo, como se presenta en el libro de Oseas, y se presenta como una mujer viuda, no viuda, sin hijos, ¿vale? Lo a mí es presentado, ya no pueblo, fue desechado, esta madre pues se quedó sin hijos, y se le da una promesa, en esta metáfora, en esta profecía, que la tierra de su dominio será repoblada de nuevo, y los destructores estarán lejos. Los hijos que pensabas que habías perdido, los 12 tribus, ¿vale? Romanos 11, ¿vale? El tronco es Jacob, Israel, Sion, las raíces es el Elohim de Israel. ¿De dónde saca toda esta fuente? De la tierra. Esta tierra es un símbolo del Tanaj, de donde recibimos alimento de parte del Elohim a través de esas raíces que es él, y este alimento pues hace que por el tronco llegue a las ramas. Estas ramas son los 12 tribus, que han sido pues cortadas, viuda, ajena, perdidos, olvidados en el polvo de la tierra, que tienen que mostrarse, ¿vale?
en el fondo del mar, como está también comparadas. Los hijos que pensabas que habías perdido te dirán a los oídos: este lugar de 160 kilómetros de lago por 50 o 60 de ancho, hablando, bueno, usando la tierra actual que ocupan el lugar de Judea, este lugar es demasiado estrecho para mí, hazme espacio para habitar. Bueno, recordamos que la promesa para la descendencia de Abraham no es solamente lo que conquistó David o la influencia que tuvo después del imperio de Salomón. Nunca llegó ni Saúl, pues tuvo un dominio. David lo extendió mucho más y la influencia de Salomón se extendió todavía un poquito más de los límites alcanzados en el imperio de David. Pero la promesa nunca llegó a cumplirse, lo que se le dio a Abraham, desde Eufrates hasta el Nilo, ¿vale? Esa es la tierra prometida que vamos a tener. Haznos espacio. Bueno, Elohim pues librará el espacio a su manera. Hazme espacio para habitar, versículo 21. Y tú te dirás, tú misma, ¿no? Es decir, hablando de la misma Jerusalén, que era sin hijos, te dirás: ¿quién me dio a luz a estos cuando yo estaba sola y estéril, exiliada y desdeñada? ¿Quién los crió? ¿Quién los dio a luz? ¿Quién los crió? Yo estaba abandonada. ¿Y dónde han estado estos? ¿Vale? El mundo en general está mirando un puñado de gente que están ocupando una tierra que tiene existencia gracias a la influencia del poder sionista, ¿vale? Que muchos están poniendo en duda que no son descendientes judíos reales, ¿vale? Pero bueno, es un poder político que conquistó lograr una tierra con un fin o con un propósito, bueno, con otro propósito, no solamente para dar una tierra a ciertos judíos. Hay otro propósito detrás, ya es otro mundo político, no vamos a hablar de eso. Tiene sus fines, ¿vale? Tiene sus fines, la élite mundial. Y gracias a este poder sionista, pues lograron tener esta posesión de tierra pequeñita. Lo conquistó un poquito más después de la guerra de 5 días y dominan, tienen control sobre Jerusalén como hoy día y los montes los altos de Golán también. Pero aún así es un territorio pequeñito y son muy poquitos judíos. Ya no hablamos aquí de los conversos y de los cristianos, los budistas, los islamistas que viven dentro de este país israelí, ¿vale? Tiene tantos miles de ciudadanos, pero hay, por comparación, pocos judíos, que son judíos de verdad, y entre ellos todavía menos. Se considera que un 20% de los habitantes del actual Estado sionista israelí pues respetan, observan, tienen respeto y en estima y tratan de obedecer la Torah y creer la profecía, el 80%. Bueno, otro asunto, ¿vale? Así que la pregunta es razonable de esta madre. ¿Quién? Si yo estuve exiliada tanto tiempo, estéril, no engendré hijos, desdeñé, ¿quién los crió? ¿Dónde estuvieron? Bueno, si estudiarán, si verán este PDF, en un pequeño santuario entre las naciones, verán que el Elohim de Israel siempre estuvo con Efraín. Él enseñó a Efraín a dar sus primeros pasos. Es así como se despertó la conciencia de cada uno, tratando de volver al Elohim de Israel, a su padre. Pero no lo conocía. Y así la mayoría no lo conoce. ¿Quién es el Elohim de Israel? Como se presenta en Oseas. Por fin me conocerás. Cuando Él se manifestará, cuando Él actuará para dar la libertad. Ya no me llamarás mal, Baalí, señores, con nombres ajenos, sino me llamarás Ish, esposo mío. Bueno, cuando se hará la segunda alianza, la verdadera nueva alianza. ¿Dónde han estado estos? Pues la mayoría solo ve, como decía, un pequeño parte de un puñado de tierra y un poquito de judíos. No saben que hay miles de los 12 tribus,
esparcidos por el mundo que esperan el día cuando se manifiesten. Está una palabra bonita en el Brit Hadashah donde dice, la misma naturaleza espera que se revelen los hijos de Elohim. No sé si conocen la cita, pero es maravilloso. Porque los hijos hoy no se ven. Estamos por aquí. ¿Quién eres tú? Hebreo israelita. ¿Qué es eso? ¿Eres del judaísmo? No, no somos. ¿Eres de los mesiánicos? No, no somos. ¿Cristianos? No, no. ¿Pero qué sois? Bueno, hebreos israelitas. Por eso es una identidad que muchas no lo ven y no entienden que estamos en el desierto de las naciones. No estamos con nadie, estamos fuera de los sismos, sal del medio de ellos, te sacó fuera, te llevó al desierto, hay un litigio, un juicio aquí, hasta que se van a revelar los verdaderos hijos que van a entrar en la tierra prometida. Eso estamos por ver, ha hecho realidad estas palabras de versículo 21 en adelante. Versículo 22, así ha dicho Adonai, Elohim de Israel, alzaré mi mano hacia las naciones. ¿Qué es el tiempo de juicio? Y levantaré mi bandera a los pueblos. La bandera es Nisi. Aquí conocemos uno de los nombres de Elohim. Nisi lo presentó Moisés cuando levantó sus manos y invocó el nombre de Elohim, mi bandera. Elohim es mi bandera, con la primera guerra contra los amalecitas. Estamos ya a 1:21. Levantaré mi bandera a los pueblos. ¿Para qué? Para que ellos traerán en su seno a los hijos, y a tus hijos los traerán al hombro, ¿vale? Como Faraón sacó fuera de sus tierras, váyanse con las ovejas, con los hijos, con los ancianos, salgan de aquí. De la misma manera está escrito un tipo y un antitipo que ellos mismos nos apresurarán a salir fuera para que no sean destruidos de todo. En el juicio de las 7 plagas que vendrán, y dejará el mundo en ruinas como dejó el Egipto en ruina. En Apocalipsis se presenta el mismo estado como al principio, después de las 7 plagas, como estaba la tierra al principio. No se imagina. Bueno, no vamos a hablar sobre lo que está por venir, solo hacer ciertas menciones. Versículo 23, reyes atenderán a tus niños, sus reinas te servirán de nodrizas, se postrarán ante ti, rostro en tierra, y lamerán el polvo de tus pies. Y tú sabrás que yo soy Adonai, soy tu Elohim. Los que confían en mí no serán avergonzados. Entendamos que el pueblo de Israel en Egipto no conoció al Elohim de sus padres. Lo conoció cuando lo vio actuar. No lo vio literalmente, ¿vale? Ojo, no lo vio real, en persona. No te hagas imágenes porque no vistes una imagen, ¿no? Dice en la ley, en la Torah, y tú sabrás que yo, cuando Él se manifestará desplegando su brazo derecho para manifestar todo este despliegue de poderosas, de maravillas, para librar a su pueblo, cosa que determinará a los reyes de este mundo a postrarse y reconocer el derecho del primogénito que tiene o que descansa sobre el pueblo de Israel. Versículo 24, se podrá quitar el botín a un guerrero. Muy impresionante eso, esta cita. O librar el cautivo de las manos de un tirano. Es una cita que, bueno, parece fácil, así, o se pasa con facilidad sobre ella. Esta nos habla no solamente sobre el mismo hecho que, bueno, vamos a leer el versículo 25. Sin embargo, así ha dicho Adonai, los cautivos se le quitarán al guerrero, y el botín se le arrebatará al tirano, porque yo contenderé con tus adversarios y libraré a tus hijos. Por un lado, se nos presenta otra vez la historia del pasado, porque el poderoso en este caso, o el botín que tenía este guerrero era Faraón. Este Faraón tenía un botín, es decir, se apoderó del pueblo de los hebreos, los cautivó, los hizo esclavos, y así se apoderó de este botín y se convirtió en un tirano, ¿vale? Entonces Elohim de Israel contendió con Faraón, con su tierra, con su posesión, lo tocó,
lo golpeó en todas partes de su imperio, en todos los fundamentos de su trono, hasta que lo dejó sin nada, ¿vale? Le quitó todo el poderío. Y así libró a los hijos de Israel. En ese sentido se compara el pasado con el presente, porque de la misma manera la mayoría estamos presos dentro de un gobierno mundial. No podemos volver a nuestra tierra. Además, si queremos volver, no tenemos a dónde, porque los que viven ahora allá tienen un control que están dentro de la misma organización de las Naciones Unidas, sirve al mismo imperio de este Elohim de este mundo, y no tenemos acceso ni derecho de volver a nuestras tierras, aunque lo deseamos, ¿vale? Así que Elohim contenderá con esos adversarios, con el gobierno de por todos los países de por donde están cada uno de sus hijos, con el gobierno del sede del mundial de las Naciones Unidas, y nos librará la tierra. Vamos a tener un camino despejados, como es en el Tanaj. Yo mismo libraré, yo mismo iré delante de ti para darme esta libertad. No tendremos que luchar. Eso tenía que ser al principio, pero el pueblo quiso elegir ellos para luchar. Cogieron las armas de los egipcios muertos y lucharon. Y Elohim dijo, bueno, si quieren luchar, lo hacemos así. Pero esta vez volvemos al mismo principio. Pero no vamos a luchar nosotros. La promesa es suya. En paz y tranquilidad será vuestra salvación. Es decir, yo no tendré que luchar ni para matar a nadie, ni para conquistar mi derecho. Porque esta tierra me es prometida y Él es quien me lo va a dar y lo juró por su vida. Volvemos un poquito al versículo 24-25. Hay dos partes. En primer lugar, restauración y la liberación, la salvación física. Pero hay un plan principal que también tiene que ser librado, una guerra que tiene que ver con la liberación de mi alma, ¿vale? Mi alma está o es el botín de un guerrero que se llama pecado, que se llama Hasatán, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿se le podrá quitar? Es decir, el Redentor podrá rescatar mi alma de las manos de este poderoso guerrero como es Hasatán, el enemigo de la verdad, el enemigo del pueblo de Israel, el enemigo de Elohim. ¿Se podrá quitar la presa? Los cautivos se le quitarán al guerrero y el botín se le arrebatará al tirano, ¿vale? Este tirano está en Romanos 6, 7 y 8. Y también se presenta esta lucha en Gálatas, el libro de Gálatas. Pero en Romanos 6, 8, 7 se presenta nuestra unión en matrimonio con este esposo nuestro, que es el pecado, es el poder del pecado, que es la muerte al final. Y la muerte misma será destruida, ¿no? El último, el poder, la aguja, la clavica, la fuerza del pecado es la muerte, ¿vale? Esta muerte será destruida al final de los 1000 años. Pero vamos a ser librados porque el Redentor, cuando yo me escondo en la llaga, me hago de él mi fortaleza y hallo en él mi Redentor. No solamente me restaura mi alma, me da libertad a mi mente, a mi espíritu, sino que también, como está en estas citas literalmente, versículo 24-25, me restaura en mi tierra, ¿vale? Esto son dos planes, dos profecías, dos sentidos de una misma plan de redención. Restauración del alma y restauración de la tierra físicamente, lo que Adán perdió. Se convirtió en esclavo y perdió la posesión. Perdió el título del rey sobre la tierra y se convirtió en esclavo. Perdió el reino, la tierra, y se convirtió en servidor. Pues restaura mi identidad como hijo de Elohim, lo que Adán perdió, y me restaura el título de ser rey sobre la tierra, y me restituye la posesión que yo he perdido, me vuelve en Edén, el lugar que me corresponde. Esa es la posesión, el territorio, ¿vale? Esa es la obra completa en las dos fases. Y Yeshua en su obra de muchas sanaciones, vemos que curó el cuerpo, y ahí cuando curó el alma, y ahí cuando curó el alma y el cuerpo. Esa es la restauración completa. El paralítico, que tus pecados sean sanados. Y para que vean los demás que tiene poder para restaurar el alma y perdonar a personas
levántate, dijo, ¿no? Sanó su debilidad. Dos obras. Hay cuando tú ves solamente una restauración del alma, hay cuando tú ves solamente una restauración física, como en el caso de los 10 leprosos, que solamente de 10 solamente uno dio la gracia, y hay donde puede ver que se juntan el propósito principal del plan de redención, alma y cuerpo, restauración completa. Es lo que presenta este versículo 24 y 25. El versículo 26, la última cita, y con esto acabamos. A tus opresores les haré comer sus propias carnes. No sé si se imaginan lo que está por venir, lo tremendo que vendrá como castigo sobre estas naciones que actuaron como faraón. Les haré comer sus propias carnes. Se embriagarán con su propia sangre. Bueno, recuerda en el pasado cuando se levantaron a luchar unos contra otros y se mataron entre ellos. El ejército de Israel salió cantando a guerrear y encontró una cantidad de ejército de muertos, de cadáveres. Solamente se apoderaron del botín. Es la promesa que tenemos. Por eso hay que volver al Tanaj para ver cómo obró, para saber qué vamos a tener. Les haré comer su propia carne. Esas serán las plagas que vendrán. Se embriagarán con su propia sangre, como con vino nuevo. Y sabrá toda la humanidad. De aquí sí que se habla de toda la tierra. No es Eretz Israel, la tierra de Israel, sino que sabrán toda la humanidad que yo, Adonai, soy tu Salvador, el fuerte de Jacob, ¿no? Donde tenemos que ir, el confort, ven dentro para encontrar el consuelo. El fuerte de Jacob, tu Redentor. No sé si Él es tu Redentor. Si no lo es, trata de hacer del Elohim de Israel, quien es Yeshua, tu Salvador, porque solamente estar así dentro de Él, puedes volver al estado que Adán perdió y estar en comunión con el Padre de Yeshua. Bendito sea el Elohim de Israel y bendito sea su nombre, Yeshua, el nombre sobre todo nombre. Bendito sea tú, todo aquel hijo de la casa de Israel que escuchará y entenderá y obedecerá, como está en Apocalipsis 1, versículo 3, el llamado de su Elohim. Pues todo este tema lo hemos presentado en nombre del Elohim de Israel, en el nombre de Yeshua. Bendito todo aquel extranjero que se apegará al pueblo de Adonai, al pueblo de Israel, para que así salir junto con él de la tierra lejanas, por donde están esparcidos, entre en la bendición. Bendito todo aquel que llevará el mensaje de la restauración de Israel y el retorno a su senda antigua. Y bendito sea Adonai Elohim, Yeshua, el Redentor de Israel, para la gloria de su Padre, al Padre de Yeshua, por todo su amor incondicional para con los suyos, para con nosotros, que obedecemos la Torah, todos los que obedecen la Torah y andan respetando su pacto. Shalom a todos, bendiciones, un fuerte abrazo desde España.